Empujé la puerta de mi recámara y me quedé helada, congelada en el umbral que, hasta ayer, era la entrada a mi santuario. Dos hombres con overoles salpicados de pintura blanca cubrían mis paredes color amaranto con brochas anchas y pesadas. Mis cortinas de girasoles, las que yo misma había bordado, yacían hechas un montón en el suelo, como un pájaro caído. Mi tocador, una pieza de madera oscura que había rescatado de un bazar de antigüedades y restaurado con mis propias manos, estaba arrumbado en el centro del cuarto. Encima, latas de pintura goteaban sobre el barniz que tanto me había costado pulir. Javier, mi hijo de 35 años, estaba recargado en el marco de la puerta, con los brazos cruzados y una sonrisa torcida, como si acabara de contar el chiste más gracioso del mundo. A su lado, Sofía, mi nuera, revisaba su celular con esa expresión petulante que ponía cuando sentía que había ganado una batalla que nadie sabía que estaba peleando. El aire se congeló cuando me vieron. El pintor más joven me miró con una expresión incómoda, como si hubiera interrumpido algo privado, algo que no me correspondía ver. El olor a pintura fresca me mareó, mezclándose con la rabia que empezaba a hervir a fuego lento en mi pecho. ¿Qué significa esto? Mi voz salió más débil de lo que quería, un susurro tembloroso. Acababa de llegar a casa después de una jornada de 12 horas en el taller de costura, un lugar donde había pasado los últimos 20 años de mi vida inclinada sobre una máquina de coser, ensamblando piezas de ropa para marcas que ni siquiera conocía. Mis pies dolían dentro de mis zapatos gastados, mis dedos estaban entumecidos y mi espalda protestaba por las horas encorvada. Pero nada de eso importaba ahora. La invasión de mi espacio más íntimo eclipsaba cualquier dolor físico. Sofía levantó la vista de su teléfono y me dedicó esa sonrisa falsa y empalagosamente dulce que usaba cuando quería algo. «¡Ay, suegra, qué bueno que llegó!», dijo con un tono casual como si comentara sobre el clima. «Solo estamos haciendo unos pequeños cambios antes de instalarnos bien». Javier se enderezó y caminó hacia mí con esa confianza que siempre me había intimidado un poco, la confianza de quien nunca ha tenido que pagar el precio completo de sus errores. «Mamá, queríamos darte una sorpresa. Ya sabes, este cuarto es demasiado grande para ti sola y nosotros necesitamos más espacio. Los niños están creciendo y el departamento ya nos queda como un zapato viejo». Mis piernas comenzaron a temblar. 20 años trabajando en talleres y maquilas, ahorrando cada peso que podía, guardando los pequeños bonos, haciendo trabajos extra los fines de semana. 20 años respirando el polvillo de las telas, soportando los gritos de los supervisores, cosiendo hasta que se me nublaba la vista. Todo para tener un lugar que fuera mío, un techo propio donde pudiera descansar sin tener que pedirle permiso a nadie. El pintor mayor, un hombre con el rostro surcado de arrugas, tosió incómodamente. «Señora, si hay algún problema, nosotros podemos parar y volver mañana». «No, sigan», dijo Sofía agitando la mano como si fuera la dueña del lugar. «Ya pagamos por el trabajo. Más vale que terminen hoy mismo». ¿Pagado con qué dinero?, me pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El dinero que les había prestado el mes pasado cuando Javier perdió su empleo en la agencia de autos. El dinero que había sacado de mis ahorros porque mi nuera me había rogado, con lágrimas de cocodrilo, que los ayudara con la renta. Javier se acercó más y puso su mano en mi hombro, con una familiaridad que ya no me reconfortaba, sino que se sentía como una marca de posesión. «Mamá, no te pongas así. Es solo pintura. Además, ya hablamos con un arquitecto amigo. Podemos dividir la casa en 2 partes. Tú tendrás tu espacio y nosotros el nuestro. Como una gran familia feliz». Una gran familia feliz. Las palabras sonaron huecas, como un eco en una habitación vacía. Miré mis cortinas arrugadas en el suelo, las que había cosido yo misma con una tela que compré en el mercado después de 3 semanas de guardar las propinas que me daban por arreglos urgentes. Miré la mancha de pintura blanca creciendo sobre mi tocador, ese que encontré en la lagunilla por 200 pesos, y lijé y barnicé durante 2 fines de semana enteros. «¿Y quién decidió esto?», pregunté, mi voz comenzando a recuperar algo de su fuerza, de su filo. «¿Cuándo se sentaron ustedes a planear el futuro de mi casa sin consultarme?». Sofía suspiró dramáticamente y guardó su teléfono. «Ay, suegra, no sea tan dramática.
Siempre se pone tan difícil cuando tratamos de hacer algo bueno por usted. Mire qué feo color tenía. El blanco se va a ver precioso, ¿ve? ¿Precioso para quién?, quise gritar. Yo había elegido ese color amaranto después de días de comparar muestras en la tienda de pinturas. Me recordaba las bugambilias que trepaban por la pared de la casa de mi abuela en el pueblo. Un color lleno de vida y de sol. Los pintores seguían trabajando, fingiendo no escuchar nuestra discusión, pero sentía sus miradas incómodas cada vez que levantábamos la voz. El más joven tenía manchas de pintura hasta en el pelo, y me pregunté cuánto les estarían pagando por ese trabajo de última hora, por esa profanación. Javier paseaba por la habitación como un inspector, revisando su propiedad. Mamá, mira, va a quedar mucho más luminoso. Y cuando traigamos nuestros muebles verás qué diferencia tan grande. Sofía ya encontró una recámara preciosa en oferta. Sus muebles. En mi cuarto. En el espacio que yo había llenado con mis cosas, cada una con su historia, cada una comprada con el sudor de mis manos arrugadas por los solventes y las telas ásperas. Sofía se acercó al pequeño buró donde guardaba mis perfumes baratos y mis cremas para manos resecas. ¿Y todo este tiradero? Podemos organizarlo mejor. No necesita tantas cositas, suegra. Cuando uno se hace mayor, tiene que empezar a simplificar la vida. ¿Simplificar mi vida? Como si mis pequeños tesoros fueran basura que estorbaba sus planes. Como si mis 67 años me hubieran convertido en una inquilina molesta en mi propia casa. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No era solo la pintura fresca cubriendo mis queridas paredes, o los muebles movidos sin mi permiso. Era la forma en que habían decidido mi futuro, con tanta naturalidad. Como si yo fuera un mueble viejo que había que arrinconar en la esquina menos visible. Y así, de repente, todo comenzó a desmoronarse. Pero déjenme contarles cómo llegué aquí, para que entiendan por qué esa tarde, viendo esos extraños pintar mi santuario, supe que era hora de defenderme, incluso si eso significaba perder a la única familia que me quedaba. Mi nombre es Elena Vargas y tengo 67 años. Durante más de 40 años mis manos solo han conocido el ritmo de una aguja, el zumbido de una máquina de coser y la textura de miles de metros de tela. Empecé en una maquiladora en la frontera cuando era casi una niña y terminé en un pequeño taller en el centro de la ciudad, donde el dueño nos paga por pieza, no por hora. Llego a las 7 de la mañana para preparar los cortes del día y me voy a las 7 de la noche con la espalda hecha un nudo y los ojos ardiendo por forzar la vista. Mis manos están marcadas con pequeñas cicatrices de agujas que se rompieron y de tijeras que se resbalaron. Mis uñas que alguna vez me gustaba pintar de color coral, ahora las mantengo cortas y sin esmalte, porque es más práctico para manejar las telas delicadas. Enviudé hace 12 años. Mi Ricardo murió de un infarto mientras veía el fútbol un domingo por la tarde. Un hombre bueno, un obrero, que trabajó toda su vida en una fábrica de muebles y que me dejó con más recuerdos bonitos que dinero en el banco. Después de su funeral, me quedé en el departamento que habíamos rentado desde que nos casamos, pagando una renta que subía cada año sin que el casero arreglara ni una sola de las goteras. Javier era diferente cuando era niño. Un muchacho tímido que me abrazaba cuando llegaba cansada del trabajo y me ayudaba a doblar la ropa mientras me contaba su día en la escuela. Pero algo cambió cuando conoció a Sofía. Ella llegó a su vida como un huracán, llena de grandes planes y sueños caros. Hablaba de viajes a Cancún, de camionetas nuevas y de casas en fraccionamientos privados. Al principio pensé que era bueno que mi hijo tuviera a su lado a una mujer con ambición. Ricardo siempre había sido un hombre conforme,
feliz con lo poco que teníamos, y yo temía que Javier hubiera heredado esa misma tranquilidad que a veces se confunde con falta de aspiraciones. Pero pronto descubrí que los sueños de Sofía venían con un precio que otros tenían que pagar. Cuando se casaron, les presté 10,000 pesos para la fiesta, dinero que había ahorrado peso a peso, guardándolo en una caja de madera tallada que fue de mi abuela. Prometieron devolvérmelo en 6 meses. De eso hace ya 8 años. Cuando nació su primer hijo, me pidieron otros 5,000 pesos para los gastos del hospital. Cuando llegó el segundo, necesitaron 2,000 para comprar una cuna y una carriola de segunda mano. Siempre había una emergencia, siempre una promesa de «te lo pagamos en la quincena». Nunca les cobré. Una madre no le cobra intereses a su hijo, me decía a mí misma. Pero en el fondo, sabía que mi generosidad se había convertido en su comodidad. Era más fácil pedirle a mamá que buscar un segundo trabajo o vivir con menos lujos. Trabajar en un taller te enseña a ser fuerte. Cuando el supervisor te grita porque un lote de pantalones no salió a tiempo, cuando tus compañeras te culpan por un error que no cometiste, cuando tus pies hinchados te suplican un descanso pero aún te quedan 5 horas de jornada, aprendes que nadie te va a defender si no te defiendes tú primero. También aprendes el valor del dinero. Cada billete de 100 pesos representaba horas de mi vida sentada en una silla dura, con la espalda encorvada. Por eso ahorraba todo lo que podía. Unos pesos de los arreglos que hacía por fuera los fines de semana. 100 o 200 pesos cuando lograba terminar más piezas de las requeridas y me daban un pequeño bono. Vivía con lo mínimo indispensable. Ropa de paca, comida sencilla que cocinaba en casa. Entretenimiento limitado a las telenovelas de la noche. Los domingos, mi único día libre, me gustaba caminar por el tianguis, buscando cosas útiles y baratas. Allí fue donde encontré mi tocador por 200 pesos, el mismo que ahora tenía manchas de pintura blanca encima. Después de la muerte de Ricardo, la soledad se convirtió en mi compañera constante. Llegaba cansada del trabajo y no había nadie esperándome con una taza de café de olla o preguntándome cómo me había ido. Los fines de semana se sentían eternos. Javier me visitaba de vez en cuando, siempre con Sofía y los niños. Pero sus visitas se sentían más como inspecciones. Revisaban mi refrigerador, comentaban lo pequeño que era el departamento, sugerían que ya era hora de que pensara en mudarme a una casa de retiro. ¿Una casa de retiro? Como si tener 67 años me convirtiera automáticamente en alguien incapaz de tomar sus propias decisiones. Como si trabajar más de 60 horas a la semana fuera algo que haría una persona frágil o senil. Sofía tenía una manera especial de hacerme sentir vieja y anticuada. Hablaba de aplicaciones del celular que yo no entendía, de restaurantes de moda a los que había ido, de gente importante que había conocido. Siempre terminaba sus historias con una sonrisa condescendiente y una palmadita en mi mano. «Ay, suegra, ¿usted qué va a saber de estas cosas modernas?» Pero yo sabía cosas que ella no sabía. Sabía cómo hacer que un sueldo de 5,000 pesos al mes durara 30 días enteros. Sabía quitar las manchas más difíciles de la ropa. Y cómo reparar electrodomésticos descompuestos con paciencia e ingenio. Sabía cómo trabajar 12 horas seguidas sin quejarme. Y cómo ahorrar dinero, incluso cuando parecía imposible. Durante años, mi sueño había sido tener mi propia casa. No algo grande ni lujoso, solo un lugar donde pudiera pintar las paredes del color que yo quisiera, donde pudiera plantar malbones y geranios en macetas, un lugar que fuera completamente mío, donde nadie pudiera decirme que me iban a subir la renta o que tenía que mudarme. Ese sueño se volvió más urgente después de que el nuevo dueño del edificio decidió remodelar todos los departamentos. Nos dio 3 meses para desalojar o aceptar un aumento de 2,000 pesos mensuales en la renta. Para mí, esos 2,000 pesos representaban la diferencia entre vivir con dignidad y contar cada moneda para llegar a fin de mes. Fue entonces que tomé la decisión que lo cambiaría todo. Durante 30 años, había estado ahorrando dinero en secreto. No solo el dinero que Javier y Sofía sabían que tenía en el banco, sino otro dinero.
dinero que había guardado moneda por moneda, billete por billete, escondido en lugares que nadie más conocía. Debajo del colchón había una bolsa de plástico con billetes de 20 y 50 pesos. En un bote de café vacío al fondo del closet guardaba todos los bonos extra. En el dobladillo de mi abrigo de domingo, el que usaba para las ocasiones especiales, había cosido 5,000 pesos en billetes de 500. Cuando lo conté todo, tenía casi 60,000 pesos. Una fortuna para alguien que ganaba 1,200 pesos a la semana. Dinero que representaba años de no comprarme zapatos nuevos, de cocinar en casa en lugar de comprar comida, de caminar en lugar de tomar el microbús cuando el clima lo permitía. Cada billete tenía una historia de sacrificio detrás. El día que decidí buscar una casa fue un martes por la mañana. Me había despertado con una extraña determinación, como si algo dentro de mí hubiera despertado después de años de estar dormido. Me vestí con mi mejor ropa, conté mi dinero una vez más y salí a recorrer colonias donde las casas estuvieran a mi alcance. La primera casa que vi estaba en un barrio tranquilo, a 40 minutos en camión del taller. Era pequeña, con 2 recámaras, un baño, una cocina diminuta y un patio trasero del tamaño de una mesa de comedor. La pintura exterior se estaba desconchando, las ventanas necesitaban reparación, y el jardín delantero era más hierba mala que césped. Pero tenía algo que me enamoró de inmediato. Una gran ventana en la recámara principal que daba al este, perfecta para ver el amanecer. El agente de bienes raíces, un joven con un traje elegante y una sonrisa de vendedor, me miró de arriba abajo cuando le dije que estaba interesada. Señora, esta propiedad cuesta 600,000 pesos. ¿Ya está preaprobada para un crédito hipotecario? No necesito un crédito, respondí. Puedo pagar de contado. Su expresión cambió por completo. De repente ya no era una anciana que le hacía perder el tiempo, sino una clienta seria. Me mostró cada rincón de la casa, explicando las ventajas de cada habitación como si fuera un palacio. La cocina tiene espacio suficiente para un pequeño desayunador. El baño fue remodelado hace 5 años. El sistema eléctrico está en buenas condiciones. Pero yo ya había tomado mi decisión desde el momento en que vi esa ventana. Durante años me había despertado en cuartos oscuros, en departamentos donde la luz del sol era filtrada por edificios más altos. Aquí podría tomar mi café de la mañana viendo nacer el día. Podría tener plantas en el alféizar de la ventana. Podría sentirme viva, en lugar de solo funcional. Esa misma tarde hice una oferta de 550,000 pesos. El vendedor aceptó de inmediato. Según el agente, llevaban 8 meses tratando de vender la casa sin éxito. El barrio no era lo suficientemente elegante para los compradores con más dinero, pero tampoco era lo suficientemente barato para los compradores sin ahorros. Era perfecto para alguien como yo. El papeleo legal tardó 3 semanas. 3 semanas, durante las cuales no le dije a nadie, ni a Javier, ni a Sofía, ni siquiera a Carmen, mi compañera del taller, que era lo más parecido a una amiga que tenía. Cada noche, después de llegar del trabajo, me sentaba a imaginar cómo sería vivir en mi propia casa, de qué color pintaría las paredes, dónde pondría mis pocos muebles, cómo organizaría la cocina para que fuera perfecta para cocinar. ¿Solo para mí? El día que firmé las escrituras finales, me temblaban las manos. No de nervios, sino de emoción. A los 65 años, por primera vez en mi vida, iba a tener algo que era completamente mío, algo que nadie podría quitarme. Cuando recibí las llaves, me quedé de pie frente a la puerta durante varios minutos antes de abrirla. Una vez que pusiera un pie dentro, ya no sería la misma Elena que había vivido toda su vida adaptándose a los espacios de otros. Sería Elena, la propietaria. Elena, la dueña de casa. Elena, la que había logrado algo que muchas personas con mejores trabajos y más educación no habían conseguido. La casa estaba vacía y olía a humedad, pero era mía. Caminé por cada habitación, lentamente, tocando las paredes,
probando los interruptores de la luz, abriendo y cerrando las ventanas. En la recámara principal me paré frente a esa ventana que tanto me había gustado y sonreí por primera vez en meses. Esa noche dormí en el suelo de mi nueva casa, envuelta en una cobija que había traído del departamento rentado. Aún no tenía muebles, pero tenía algo mejor. Tenía la certeza de que cada centímetro de ese lugar me pertenecía. El problema comenzó cuando decidí decírselo a Javier y Sofía. Los invité a comer el domingo siguiente. Cociné su platillo favorito, mole poblano, que me llevó 3 horas preparar, y puse la mesa con mi mejor vajilla. Quería que fuera una celebración. Javier llegó de mal humor. Había perdido su trabajo en la agencia de autos la semana anterior por llegar tarde repetidamente. Sofía llegó quejándose del tráfico, del calor y de cómo los niños habían estado insoportables toda la semana. Esperé hasta después del postre para darles la noticia. «Tengo algo importante que decirles», dije, tratando de sonar casual pero emocionada. Sofía suspiró. «Ay, suegra, espero que no se vaya a poner sentimental. Ya tenemos suficientes problemas». «No, no es eso. Es algo bueno. Compré una casa». El silencio que siguió fue tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Javier se detuvo, con el tenedor a medio camino de su boca. Sofía me miró como si hubiera anunciado que me iba a casar con un extraterrestre. «¿Compraste una casa?», preguntó Javier finalmente. «Una casita en la colonia San Vicente. 2 recámaras, un patio. Es perfecta para mí». Sofía se enderezó en la silla. «¿Con qué dinero? ¿De dónde sacó 500,000 pesos? Había estado ahorrando durante años. Dinero de mi trabajo, de los arreglitos, pequeñas cantidades que fui guardando». La expresión de Sofía cambió de la sorpresa a algo que no pude identificar de inmediato. Era una mezcla de ira y decepción, como si mi independencia fuera una traición personal hacia ella. «Mamá, ¿por qué no nos dijiste nada? Podríamos haberte ayudado a encontrar algo mejor, un lugar más céntrico, más seguro». No necesitaba ayuda. Ya encontré lo que quería. Sofía se levantó de la mesa abruptamente. «Esto es increíble. Nosotros aquí batallando para pagar la renta, pidiéndote prestado para los gastos de los niños, ¿y tú tenías cientos de miles de pesos escondidos todo este tiempo?» «No estaban escondidos, estaban ahorrados». «Es lo mismo», gritó Sofía. «¿Sabes cuántas veces hemos necesitado dinero? ¿Cuántas veces hemos tenido que pedirte migajas cuando tenías una fortuna guardada?» Javier intentó calmarla, pero pude ver en sus ojos que pensaba lo mismo. Para ellos mi dinero siempre había sido un recurso disponible para sus emergencias. La idea de que yo tuviera mis propias metas, mis propios sueños, no se les había cruzado en la mente. «Además», continuó Sofía, «ya no estás tan joven para vivir sola. ¿Qué va a pasar si te enfermas, si te caes y no hay nadie para ayudarte? Estoy perfectamente bien. Trabajo 8 horas al día. Me encargo de mis propios asuntos. No necesito supervisión». Pero Sofía ya había encontrado su argumento. La semilla que plantaría esa noche crecería hasta convertirse en la justificación de todo lo que sucedería después. La conversación terminó con Javier colgándome el teléfono. 2 días después, se presentaron en mi casa sin avisar. Era viernes por la tarde. «¡Sorpresa!», dijo Sofía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Vinimos a visitarte». Entraron sin esperar una invitación. «Bueno, suegra, como no quisiste ayudarnos con el dinero, el casero nos dio 3 días para desalojar el departamento. Así que decidimos venir a quedarnos contigo mientras buscamos algo más barato». Mi corazón se detuvo. «No, no pueden quedarse aquí». Sofía se sentó en mi sofá como si no hubiera escuchado mi negativa. «¿Por qué no? Tienes 2 recámaras y somos familia. Es lo menos que puedes hacer después de negarte a ayudarnos. Porque esta es mi casa y yo decido quién vive aquí».
Salieron esa noche, pero no antes de que Sofía hiciera una última observación que me heló hasta los huesos. Suegra, esta casa es demasiado grande para usted sola. Uno de estos días va a necesitar que alguien la cuide, y espero que tengamos el corazón para hacerlo después de cómo nos está tratando. Esa noche no pude dormir, no por culpa, sino por miedo. Sabía que no se rendirían fácilmente. La primera señal de que algo andaba muy mal fue el sonido de llaves en mi cerradura un sábado por la mañana. Estaba en la cocina preparando café cuando escuché ese tintineo metálico. Pero era imposible. Yo tenía las únicas llaves de mi casa. Salí de la cocina y encontré a Javier de pie en mi sala, sonriendo como si tuviera todo el derecho del mundo a estar allí. «Buenos días, mamá. Vine temprano para hablar contigo». «¿Cómo entraste?» «Ah, eso. Sofía le sacó una copia a tus llaves la última vez que vinimos. Dijo que era por seguridad, por si te pasaba algo». Me quedé allí, congelada. Habían violado mi privacidad de la manera más básica posible. «Devuélveme esas llaves. Inmediatamente». «Mamá, no te alteres. Las llaves son por tu propia seguridad. Sofía y yo hemos estado pensando y creemos que es hora de que hagamos algunos cambios aquí». «¿Qué tipo de cambios?» «Esta casa tiene mucho potencial, pero necesita modernizarse. La recámara de invitados podría ser el cuarto de los niños. ¿Y tu recámara? Bueno, es demasiado grande para una sola persona». «No van a tocar mi recámara». «Mamá, sé razonable. Somos 4 y tú eres una. Es lógico que el espacio se distribuya según las necesidades de cada familia». Esta conversación se acabó. «Quiero que te vayas de mi casa». «No me voy a ir, mamá. Sofía y los niños vienen en 1 hora con algunas de nuestras cosas. Ya decidimos que vamos a vivir aquí». Llamé a la policía, pero Javier tenía razón. No había mucho que pudieran hacer. «Señora, entiendo su frustración», explicó el oficial, «pero su hijo tiene llaves de la casa y dice que usted les dio permiso para quedarse. Esto se considera un conflicto civil, no penal». Cuando Sofía llegó con los niños y 3 maletas grandes, sentí que mi mundo se venía abajo. Esa noche dormí con la puerta de mi recámara cerrada con llave, escuchando ruidos extraños en mi propia casa. Al segundo día, llegué del trabajo y encontré que habían movido todos los muebles de mi sala. Al tercer día, Sofía había reorganizado por completo mi cocina. Al cuarto día encontré a los pintores en mi recámara. Cuando llegué, y vi a esos hombres cubriendo mis paredes color amaranto con pintura blanca, algo dentro de mí se rompió para siempre. «Mamá, decidimos que este cuarto es demasiado grande para usted. Este va a ser el dormitorio principal de la casa. Usted puede usar la recámara pequeña que es más apropiada para sus necesidades». «Verá qué cambio tan bonito, suegra», dijo Sofía con una sonrisa triunfante. «Y ya encargamos muebles nuevos. Una recámara completa que se va a ver increíble». «¿Con qué dinero compraron muebles?» Javier intercambió una mirada con Sofía antes de responder. «Bueno, como ahora todos vivimos aquí, pensamos que era lógico usar parte de tus ahorros para mejoras que benefician a toda la familia». ¿Mis ahorros? Habían encontrado mi dinero. De alguna manera, durante esos 4 días, habían descubierto dónde guardaba mis reservas de emergencia en la vieja caja de madera de mi abuela. ¿Cuánto tomaron? «Solo 40,000 pesos para los muebles y algunas mejoras en la casa. No te preocupes, es una inversión. Cuando vendamos la casa, va a valer mucho más». «¿Cuando vendamos la casa?» Ya no era si la vendían, sino ¿cuándo? Esa noche, después de la humillación de encontrar pintores en mi recámara, después de descubrir que me habían robado mi dinero, después de ver cómo habían convertido mi hogar en su proyecto personal, tomé una decisión. No iba a permitir que esto continuara. Me senté en lo que habían designado como mi nuevo cuarto y saqué mi teléfono. Primero llamé a don Mateo, el albañil que me había ayudado con algunas reparaciones, para pedirle el nombre del abogado que usó cuando tuvo un problema con un terreno.
Luego llamé al cerrajero que trabajaba servicios de emergencia las 24 horas. Si querían una guerra, la iban a tener. Pero no sabían con quién se estaban metiendo. Esa noche esperé hasta que toda la casa quedó en silencio. A las 5 de la mañana en punto, un hombre mayor en una pequeña camioneta llegó sin hacer ruido. Era el cuñado de don Mateo, alguien de confianza. «Señora Elena», me dijo mientras examinaba mis cerraduras. «Esto es más común de lo que se imagina. Familias que se aprovechan de los mayores pensando que no se van a defender, pero usted está haciendo lo correcto». Trabajó rápida y silenciosamente. Cambió la cerradura de la puerta principal, la de la puerta del jardín e incluso puso un nuevo pasador en la puerta trasera. Me dio 3 juegos de llaves nuevas. Cuando se fue, me fui a trabajar como si fuera un día normal. El momento llegó a las 2 de la tarde. Mi teléfono empezó a sonar. Javier. Dejé que sonara. Volvió a sonar de inmediato. Sofía. Tampoco contesté. Los mensajes de texto empezaron a llegar uno tras otro. «Mamá, ¿por qué cambiaste las cerraduras?» «Suegra, eso es ridículo. Ábrenos la puerta». «Mamá, tenemos todas nuestras cosas adentro. Los niños necesitan sus juguetes». A las 3:30 llegó un mensaje que me hizo sonreír por primera vez en días. «La policía dice que como es tu casa, puedes cambiar las cerraduras cuando quieras». «Perfecto». Cuando llegué a casa esa tarde, encontré a toda la familia sentada en el porche de mi casa. «¡Mamá! ¡Abre esa puerta inmediatamente!», gritó Javier en cuanto me vio. «No». «¿Cómo que no? Nuestras cosas están allá adentro». «Sus cosas no deberían estar allá adentro. Nunca les di permiso para mudarse a mi casa». En ese momento, don Mateo llegó en su camioneta, tal como habíamos acordado. Su presencia cambió inmediatamente la dinámica. «Buenas tardes, doña Elena. ¿Todo en orden por aquí?» Sofía intentó ganarse la simpatía de don Mateo. «Ay, señor, ojalá pueda hablar con mi suegra. Se ha estado portando tan rara. Nos echó de la casa sin avisar». Don Mateo me miró con una pequeña sonrisa. «Doña Elena, ¿estos jóvenes tenían un contrato de renta con usted?» «No, nunca les di permiso de vivir aquí». «Entonces no veo el problema. Esta es su propiedad y usted decide quién vive aquí». Justo en ese momento llegó la sorpresa que había estado esperando. Una patrulla se estacionó frente a mi casa. «Oficial, gracias por venir», dije, caminando hacia él. «Estas personas entraron a mi casa sin mi permiso, hicieron copias de mis llaves, se mudaron y empezaron a hacer cambios en mi propiedad sin mi consentimiento». El oficial, que había visto casos similares antes, suspiró con paciencia. «Señor, el hecho de que sea su madre no le da derechos automáticos sobre su propiedad. Si ella es la dueña legal y no hay un contrato de renta, ella puede decidir quién vive ahí». «Pero nuestras cosas están adentro», insistió Sofía. «¿Pueden recoger sus cosas bajo supervisión?», le expliqué al oficial. «No tengo problema con eso, solo no quiero que vuelvan a vivir aquí». Y así fue como, 1 hora después, vi cómo sacaban de mi casa todas las cosas que habían traído para apoderarse de mi espacio. Los muebles nuevos que habían comprado con mi dinero, la televisión enorme, las maletas, todo. Cuando terminaron, Sofía me miró con una mezcla de odio y desesperación. «Se va a arrepentir de esto, suegra. Cuando esté vieja y sola se va a acordar de cómo nos trató». «Ya estoy vieja, Sofía, y prefiero estar sola que mal acompañada». Javier hizo un último intento de manipulación emocional. «Mamá, ¿de verdad vas a escoger una casa por encima de tu familia?» «No estoy escogiendo una casa por encima de mi familia. Estoy escogiendo mi dignidad por encima del abuso». Se fueron, pero yo sabía que esto no había terminado. La venganza llegaría por la mañana. Y así fue. A las 6:30 de la mañana siguiente, golpes fuertes y autoritarios sonaron en mi puerta. «Policía, abra la puerta, por favor». 2 oficiales diferentes me mostraron una orden judicial. «Señora Vargas, hemos recibido una denuncia de que usted está reteniendo ilegalmente pertenencias que no le corresponden y de que su estado mental no es estable para vivir sola.
Detrás de la policía venían Javier y Sofía, ambos con expresiones de triunfo mal disimuladas. «Oficial», dijo Javier con actitud de víctima, «mi mamá está confundida. Nos pidió que viniéramos a vivir con ella porque se sentía sola. Trajimos nuestros muebles e incluso contribuimos con dinero para mejoras». Sofía abrió una carpeta. «Oficial, aquí tengo recibos de los muebles que compramos para esta casa. También tengo mensajes de texto donde mi suegra nos pide que vengamos a vivir con ella». Mi sangre se heló. ¿Mensajes de texto? Habían fabricado pruebas falsas. «Oficial», intervino Javier con voz triste y preocupada. «Mi mamá ha estado actuando muy extraño últimamente. Se le olvidan las cosas. Estamos preocupados por su salud mental». La nueva estrategia: declararme incompetente. En ese momento mi teléfono sonó. Era don Mateo. «El abogado va en camino», me dijo. Cuando el licenciado Michael Jenkins llegó, la dinámica cambió. Era un hombre de unos 50 años, vestido profesionalmente, que inmediatamente pidió ver todas las pruebas. Examinó los mensajes de texto con una lupa que sacó de su maletín. Después de varios minutos, levantó la vista con una pequeña sonrisa. «Estos mensajes son falsificados. Se puede ver claramente en los metadatos. Fueron creados usando una aplicación para generar conversaciones falsas. Además, oficial, presentar pruebas falsas a las autoridades es un delito federal». Sofía palideció al instante. El licenciado Jenkins se dirigió a Javier con voz firme. «Joven, su madre es una adulta competente que tiene el derecho de tomar sus propias decisiones. El hecho de que a usted no le gusten esas decisiones no le da derecho a fabricar pruebas falsas ni a invadir su propiedad». El oficial principal cerró su libreta. «Basado en lo que he visto aquí, ustedes no tienen ningún derecho legal sobre esta propiedad. Si continúan acosando a la señora Vargas, enfrentarán cargos por allanamiento de morada. ¿Quedó claro?». Salieron de mi casa esa mañana, derrotados y humillados. Pero antes de irse, Javier me miró con una frialdad que nunca había visto en sus ojos. «Mamá, ganaste esta batalla. Pero ahora estás sola, completamente sola». Sus palabras estaban diseñadas para herirme, pero por primera vez en mi vida, la soledad no me asustaba. «No estoy sola, Javier. Tengo amigos verdaderos, un trabajo que me satisface y una casa que es completamente mía. Y tengo mi autorrespeto, algo que casi pierdo tratando de complacerlos a ustedes». Esa tarde, cuando llegué del trabajo, encontré mi casa exactamente como la había dejado. En silencio, en paz, completamente mía. Me senté en mi patio con una taza de café mirando las flores que había plantado con mis propias manos, respirando el aire de mi propio espacio. Por primera vez en meses, no tenía miedo. Aprendí algo importante en estos meses de batalla. A veces elegir tu propia felicidad significa decepcionar a las personas que amas. A veces defender tu dignidad significa cortar lazos con la familia que te ve como un recurso en lugar de una persona. Y a veces la soledad elegida es mejor que la compañía tóxica. Todavía trabajo en el taller. Todavía cuido mi jardín. Todavía vivo en mi pequeña pero perfecta casa. Javier y Sofía no me han vuelto a contactar. Y está bien. Quizás algún día, cuando aprendan a respetarme, podamos reconstruir una relación. Pero será en mis términos, no en los de ellos. Mientras tanto, tengo 67 años. Tengo mi propio hogar, amigos verdaderos y la paz que proviene de saber que nadie puede quitarme aquello por lo que tanto trabajé para conseguir. A veces el silencio es la justicia más poderosa de todas. ¿Les gustó mi historia? ¿Desde qué ciudad me escuchan? Encontrémonos en los comentarios. Si les gustó la historia, pueden apoyarme enviando un súper gracias para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Muchas gracias por su dulce apoyo. En la pantalla pueden ver 2 nuevas historias de vida que les recomiendo mucho. Hay mucho más en mi canal. No olviden suscribirse. Nos vemos en la próxima historia de vida, con amor y respeto.